Damos inicio a la etapa número 3 con el video número 1 de la unidad número 4 para octavo grado, tomando como referencia el libro de Desmate. Estamos en la semana número 1 que está comprendida entre el 25 al 29 de mayo. Acá tenemos una calendarización para la unidad número 4. Se pretenden cubrir 5 clases. La ruta de aprendizaje para la etapa número 3 es la siguiente. Primero siempre escribimos el tema, leemos el problema inicial y lo escribimos en el cuaderno. Posteriormente intentamos encontrar una solución sin ayuda del libro. Ya cuando tengamos una solución, lo que debemos de hacer es compararla con la que aparece en el libro. Y si la solución es correcta, pues podemos pasar al siguiente paso. Y si no, pues hay que corregir si es necesario. Posteriormente pasamos a leer y analizar la conclusión y subrayamos las partes importantes que nos brinda el libro. También el libro nos da una serie de ejercicios que nosotros también tenemos que resolver. Hay que resolver también el primer ejercicio del lapicito que está descrito en la conclusión. Ya cuando hayamos hecho este proceso, también tenemos el libro de ejercicio donde nos plantean una serie de problemas que debemos de resolver en base a la clase. Damos inicio a la unidad número 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Acá tenemos uno de los grandes referentes de la geometría, quien fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue calificado como el primer filósofo, matemático, geómetra y físico. También él se consideró como un legislador griego, a quien se le atribuye la enunciación de 2 teoremas que llevan su nombre, y también es considerado el iniciador del pensamiento científico y filosófico griego y occidental. Aparte de eso, también hay fuentes que le atribuyen que estuvo vinculado con Pitágoras, un filósofo matemático considerado como el primer matemático puro. Sin embargo, las fechas entre estos dos personajes difieren mucho. Debemos de recordar que Pitágoras fue uno de los que descubrió los números irracionales, a los cuales llamó inconmensurables. También en el caso de Tales de Mileto, no solo se resume a geometría, también fue un legislador y aparte de eso también hizo contribuciones en la parte de la electricidad cuando descubrió el famoso ámbar, que al flotarlo generaba una energía y a esto se le llamó electricidad. Entonces este es un breve resumen de lo que nosotros vamos a ver en esta unidad. Pasamos al desarrollo de la clase y es el tema 1.1, suma de ángulos internos de un polígono en su primera parte. Acá nos plantea un ejercicio y dice de la siguiente manera: trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina. Literal A nos plantea una serie de preguntas y dice la primera: ¿cuánto suman los ángulos internos del pentágono? Literal B: ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Literal C: ¿cuánto suman los ángulos internos del octágono? Y literal D: ¿de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Entonces aquí tenemos dos figuras, un pentágono que tiene 5 lados y acá tenemos un octágono que tiene 8 lados. Acá nos da una ayuda y nos dice que la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 grados por paréntesis n-2. N hace referencia al número de lados. Bien, vamos a iniciar trazando las diagonales para poder dividir en triángulos este pentágono. Trazamos una, ya tenemos un triángulo, y trazamos la otra, y en este caso ya tenemos 3 triángulos. Entonces el pentágono solo lo podemos dividir en 3 partes. Entonces acá tenemos 3 triángulos. En este caso vamos con el octágono y hacemos las diagonales respectivas y vamos a ver en cuánto podemos dividir el octágono. En el caso del pentágono tenemos 3 triángulos y en el caso del octágono tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos. Acá vamos a escribirle que encontramos 3 triángulos y acá que encontramos 6 triángulos. Ahora procedemos al cálculo. Vamos a hacer el cálculo primero del pentágono y nos dice que es 180 grados por paréntesis n, donde va el número de lados, menos 2. Este 2 ya es de fórmula. Entonces hacemos la sustitución de valores. 180, en este caso como estamos hablando del pentágono, escribimos un 5 menos 2.
Ahora siempre bajamos el 180 y hacemos la operación que está dentro del paréntesis. En este caso es 5 menos 2 y es 3. Al hacer la multiplicación de 180 por 3 nos da 540 grados. Ahora vamos a hacer el cálculo con el octágono. Siempre aplicamos la misma fórmula, solo que en este caso ya estamos hablando de una figura de 8 lados y donde aparece n vamos a escribir el valor de los lados. Entonces nos queda 180 por paréntesis 8 menos 2. Resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis, que es 8 menos 2 es igual a 6. Y por último, hacemos la multiplicación de 180 por 6, dándonos como resultado 1080 grados. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a calcular estos ejercicios, primero trazando las diagonales y después aplicando la fórmula que corresponde. Pasamos al siguiente ejemplo y vamos, acá nos plantea lo siguiente. Encuentra 3 maneras distintas de triangular el pentágono para determinar la suma de sus ángulos internos. Acá tenemos la figura, una figura de 5 lados que es un pentágono. Vamos a hacerla un poco más grande. Acá nos pide el literal A que desde un punto interior. Vamos a hacer primero ese trazo. Colocamos un punto dentro del pentágono y trazamos diagonales a sus diferentes puntos. Notamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Ya hemos hecho lo que dice el literal A. Ahora pasamos a hacer los cálculos. Acá tenemos una ayuda que nos dice ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 5, porque en este caso tiene 5 lados, menos 360. Acá aparece un dato nuevo. ¿Por qué es menos 360? Debemos de recordar que aquí colocamos un punto y un punto hace referencia a una circunferencia y una circunferencia tiene un total de 360 grados. Por eso hacemos esta resta. Vamos ahora al cálculo. La suma de los ángulos internos del pentágono es igual, y acá tenemos ya el cálculo, 180 grados por 5, que este 5 hace referencia a los lados del pentágono, menos los 360 grados que comprende este punto que está en el centro. Entonces al multiplicar 180 por 5 nos da 900 grados y solo nos queda restarlo a 360. Entonces 900 grados menos 360 grados nos da 540. Esto es lo que corresponde al literal A. Ahora vamos al literal B. Nos dice que desde un punto en el borde. Vamos a ubicar el punto en un borde. Puede ser en cualquiera, pero por conveniencia lo utilizamos acá y trazamos las diagonales. Entonces nos salen 1, 2, 3, 4 triángulos, poniendo como referencia este punto. Ya no podemos trazar otra diagonal porque ya no nos sale otro triángulo. Ahora vamos a los cálculos. Ahora tenemos esta ayuda. Los ángulos internos del pentágono son 180 grados por 4, porque en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Y ahora, ¿por qué vamos a restarle 180? Porque ahora notemos que el punto de referencia no está al centro, sino que está acá en esta línea. Y nosotros debemos de recordar que una línea recta tiene 180 grados. Si en este punto pusiéramos lo que es un transportador, nos diéramos cuenta que de aquí hasta acá hay 180 grados. Por eso se hace esta resta. Ahora procedemos a hacer el cálculo. Suma de ángulos internos del pentágono. En este caso vamos a decir 180 por 4 porque tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos menos 180. Este 180 viene de acá, de esta semicircunferencia que se forma al tomar este punto como referencia. 180 por 4 nos da 720 grados. Ahora solo nos falta restarle 180. Entonces el resultado es 540. Hemos resuelto el literal B. Ahora vamos al literal C. Tenemos siempre la figura del pentágono y ahora vamos a utilizar un punto P. Aquí lo tenemos como referencia. Acá está el punto P que hace la referencia a esta figura y trazamos las diagonales. Y notamos que ahora tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Entonces el cálculo que vamos a hacer en este momento se parece mucho o prácticamente es igual al anterior. Ahora vamos acá y nos da siempre la ayuda
los ángulos internos del pentágono es 180 por 4 porque tenemos 4 triángulos. Nuevamente podemos ver acá porque tomamos como referencia estos triángulos de fuera que tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces siempre restamos 180 porque el punto está afuera y solo tenemos ese cálculo de 180. No como cuando lo teníamos acá adentro, que era una circunferencia completa. En este caso el cálculo nos queda igual al anterior. 180 grados por 4 triángulos menos los 180. 180 por 4 es igual a 720 grados y solo nos falta restar 180 grados, haciendo un total de 540. Entonces podemos comparar los resultados de los tres casos y podemos notar que el resultado siempre es 540. Ahora pasamos a otro ejercicio. El tema es suma de ángulos externos de un polígono. Y el ejemplo o el ejercicio es encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos. Aquí tenemos uno. Y acá nos da siempre una información que es un ángulo externo. Dice que un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono. Aquí tenemos un lado. Y la prolongación del lado contiguo. Aquí tenemos una prolongación. Se forma este ángulo. Acá tenemos el lado y otra prolongación y se forma este ángulo. Y acá tenemos el lado y tenemos otra prolongación y se forma el ángulo externo. Acá nos dice, en la suma de los ángulos externos se toma solo uno de cada vértice. Entonces, acá podemos notar que están marcados los ángulos externos. Ahora, al complementarlos, acá tenemos de color celeste los externos y de un color un poco rojizo los internos. Podemos ver que acá hay una línea recta formando los dos ángulos. De igual manera acá hay una línea recta formando los dos ángulos. Y igual acá tenemos una línea recta formando los dos ángulos. Y debemos de recordar que una línea recta hace igual a 180 grados. Si nosotros utilizamos un transportador, podemos notar que tiene 180. Medimos el primer lado, tenemos 180 grados. Medimos el otro lado de acá, tiene 180 grados. Y el último también tiene 180 grados. Entonces hemos comprobado que esa línea recta o esos dos ángulos forman un total de 180 grados. Ahora pasamos a realizar un cálculo. Acá tenemos dos numerales y el primero nos dice que los ángulos internos y externos suman 180. Ya lo medimos con el transportador. O sea, este ángulo de color celeste o azul con este otro ángulo de color rojizo suman 180. ¿Y cuántas uniones tenemos con esos ángulos? Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres. Entonces tenemos tres uniones. Partiendo de esto podemos hacer los siguientes cálculos. Que la suma de los ángulos internos, que son los que están de color rojizo, más los ángulos externos, que son de color azul o celeste, son igual a 180 por 3. ¿Por qué 180 por 3? Porque acá tenemos 180 una vez, 180 dos veces y 180 tres veces. Entonces por eso multiplicamos 180 por 3 y nos da un resultado de 540. O sea que acá tenemos toda la suma de los ángulos tanto internos como externos. Pero el tema nos pide que nosotros calculemos los ángulos externos. ¿Y cómo hacemos? Ya teniendo esta fórmula, puedo hacer un despeje. En el caso de un despeje, dejar sola una incógnita. En este caso, nos corresponde encontrar la suma de los ángulos externos. Entonces hay que recordar los principios fundamentales de una ecuación. Que si en un lado hay una incógnita que está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Entonces yo necesito dejar solo a los ángulos externos. Entonces los ángulos internos van a pasar al otro lado de la igualdad a restar porque aquí está sumando. Entonces la expresión nos queda de la siguiente manera. La suma de los ángulos externos va a ser igual a 540 menos la suma de los ángulos internos. Entonces ya teniendo esta fórmula podemos calcular y sustituir los valores. ¿Cómo nos quedaría? Ángulos externos va a ser igual a 540 grados menos, ¿cómo calculo yo la suma de los ángulos internos? Acá tenemos una fórmula que nos indica que es 180 grados por paréntesis 3 menos 2.
¿Por qué es paréntesis 3? Porque recordemos que estamos utilizando una figura de 3 lados. Este 2 ya viene de la fórmula y este 180 también ya viene de la fórmula. Entonces, ¿cómo nos queda? En este caso yo debo de resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, solo bajo el 540, solo bajo el menos 180 y resuelvo lo que está dentro del paréntesis, que en este caso sería 3 menos 2, que es igual a 1. Entonces ahora nos queda una multiplicación, que es lo primero que yo debo de resolver. 180 por 1. Bajo el 540 y resuelvo 180 por 1, es 180. Ahora solo me queda restar a 540 180 grados y el resultado es 360 grados. Ahora pasamos a otro ejemplo. En este caso ya no tenemos un triángulo, sino que tenemos un polígono de 4 lados, siempre recordando que los ángulos externos son los celestes y los ángulos internos son los de color rojizo. Pasamos al cálculo sin antes siempre hacer referencia a lo que son los ángulos externos, que son la unión de un lado más su extensión. Entonces acá nos dice un ángulo externo es el que se forma por un lado de un polígono y la prolongación del lado contiguo. Ahora pasamos al cálculo. Tenemos el primer numeral que nos dice ángulos internos y externos suman 180 grados. Recordando el ejemplo anterior, que esta línea forma 180. Aquí tenemos otra línea que forma 180, acá tenemos otra línea que forma 180 y por último la cuarta que forma 180 grados. Entonces cada ángulo interno y externo forman 180, pero en este caso ahora tenemos 4 uniones. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Que la suma de ángulos externos más la suma de ángulos internos va a ser igual a 180 por 4. ¿Por qué por 4? Porque tenemos 4 ángulos o 4 uniones de ángulos internos y externos. Entonces al multiplicar 180 por 4 nos da 720. Ahora ya teniendo esta expresión o esta ecuación podemos despejar. ¿Qué es lo que yo necesito? El tema me está pidiendo los ángulos externos. Hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Los ángulos internos que están sumando pasan a restar al otro lado de la igualdad y nos queda de esta manera. Ángulo externo va a ser igual a 720 grados menos ángulos internos. Ahora hacemos la sustitución en esta expresión y nos va a quedar igual. Ángulos externos va a ser igual a 720 menos 180 grados por paréntesis 4 menos 2. Ahora, ¿por qué aparece el 4? Porque es una figura que tiene 4 lados. Entonces resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis y nos queda de la siguiente manera. Ángulos externos es igual a 720 menos 180 por 4 menos 2 es 2. Ahora resolvemos lo que es la multiplicación y nos queda 720 grados menos 360. Al final, al hacer la resta nos da 360 grados. ¿Qué podemos concluir de esto? Acá tenemos un mensaje de ayuda y nos dice el número 1 que la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. La suma de los ángulos externos de un polígono es 360. Entonces es de esta manera como hemos calculado la suma de los ángulos externos de un polígono. Ahora pasamos a la clase del día martes y el tema es el 2.2, ángulos correspondientes y ángulos externos. Nos plantea un ejemplo y dice de la siguiente manera. En el siguiente diagrama identifica los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Número 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M. Y número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Acá tenemos el diagrama y tenemos las dos rectas. Las vamos a identificar con otros colores para poder hacer bien el ejercicio. Entonces, procedemos a utilizar una tabla para poder resolver los numerales. En este caso nos dice entre las rectas L y M. Número 1. Identificamos la recta L de color rojo y la recta M de color verde. El numeral nos dice los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Nuevamente identificamos la recta L y M. ¿Y cuáles son esos ángulos que se encuentran entre estas rectas?
tenemos el ángulo B y el ángulo C, que es lo que nos está diciendo acá, y el ángulo E y el ángulo H, que es lo que tenemos acá. Entonces estos ángulos son los que se encuentran entre estas dos rectas. Ahora nos dice fuera de las rectas L y M. ¿Y cuáles son esos ángulos? Vemos que lo que está fuera es el ángulo A y el ángulo D que tenemos acá, y el ángulo F y el ángulo G. Entonces de esta manera hemos resuelto el numeral 2 y ahora pasamos al último numeral que nos dice a la izquierda de S. Acá tenemos esta otra recta, entonces vemos los que están a la izquierda y tenemos que es el A y el E y el B y el F. Prácticamente son estos ángulos los que están a la izquierda, y a la derecha por consiguiente son el D, el C, el H y el G. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta a la hora de identificar las rectas como referencias, que en este caso fue la L y la M, y también la otra que es la S? Entonces es así como concluimos las clases del día lunes y las clases del día martes, no sin antes recordarles que tenemos el libro de ejercicios con unos problemas planteados. Se van a resolver las páginas 94 a la 99. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta entonces.